Y bueno, Ovidio Guzmán el ratón se acaba de declarar culpable en Estados Unidos. Yo tengo aquí a José Luis Montenegro para platicar de todo lo que ya viene para la Chapiza, la Malliza, Sinaloa, en fin, todos estos temas. Gracias por la invitación. Quédate conmigo. José Luis Montenegro, qué delicia tenerte por acá, porque vamos a tener uno de esos episodios, híjole, que son rudos, ¿eh? Muy rudos, muy rudos. Gracias por la invitación, Yuri. Siempre es un gusto estar contigo. Al contrario, José Luis Montenegro, que es colega periodista, pero además especialista en temas de narcotráfico, y muy recientemente publicaste el libro, que además, pues bueno, ha estado en todos lados, en todos los espacios, el libro de los chapitos. Así que vamos a platicar largo de ese tema, que bueno, a México completo y allá arriba, después del Río Bravo, también mucho les interesa. Pues les va a interesar mucho porque parecerían tiempos convulsos, ahora que el crimen organizado se vuelve a poner en la mesa de discusión, Yuri, con capturas, extradiciones, deportaciones. Es decir, hay un cúmulo de eventos que están ocurriendo en el mundo del AMPA que seguramente a tu auditorio le van a encantar. Sí, bueno, por supuesto, ahorita una de las líneas más relevantes y definitorias de la relación bilateral. Pero en fin, ahora sí que vámonos por partes, si te parece. Te voy a aprovechar al máximo, José Luis. Porque pues, ahorita hablamos de los chapitos, Okay. Pero para llegar a los chapitos tuvo que haber un chapo. Y también tuvo que haber su compadre, el Mayo Zambada. Por supuesto, 50 años, ¿no? 50 años de esa, digamos, la existencia de ese otro cártel de Sinaloa, como operó en México durante 50 años, 5 décadas. Y se llegó al fin de una era cuando el Chapo Guzmán ya no pudo volver a escaparse. Hay que recordar que el cártel de Sinaloa también le antecede el cártel de Guadalajara, aquella organización liderada en su momento por Rafael Caro Quintero, por Miguel Ángel Félix Gallardo y por Ernesto Fonseca Carrillo, que se manejaba justo así, con unos 3 líderes que asignaban funciones. En ese momento era tráfico de marihuana y de cocaína, empezaba a llegar ya, recordarás muy bien, por allá de los años 70, 80, y después se consolida. Yo no había nacido, entonces no lo recuerdo. Bueno, en la historia lo recordarás, en los libros lo recordaremos, pero justo llega este cártel de Sinaloa, más pujante, con nuevas estrategias de traficar droga en camiones de redilas, ¿no? Estos hombres que antes eran estos capos que vestían como auténticos vaqueros o como gente de rancho, pues con botas, con sombrero, con camisas a cuadro, ¿no? Pues después fueron sofisticando estos métodos de trasiego a aviones comerciales, ¿no? Recordarás muy bien el caso de Amado Carrillo Fuentes, el famosísimo señor de los cielos, ajá. Que justamente recibe ese mote por traficar droga en aviones comerciales, ex líder del cártel de Juárez. Entonces vimos después, al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, líderes que ya tenían una complicidad y sabían no solamente operar el trasiego de drogas, sino que sabían también a qué lugares llegar y a quiénes corromper para que toda la estructura criminal del cártel operara pues de manera pujante, y fueron, digamos, que los iniciadores de un nuevo modelo de crimen organizado, insisto, comprando voluntades políticas, comprando plazas y sobre todo teniendo brazos armados que poco a poco iban pues expandiendo su imperio criminal. Y entendieron además que se habían convertido, digamos, en una empresota, ilegal por supuesto, pero además transnacional, y empezaron a preparar a su gente, ¿no? Y empezaron a contratar, ¿no? A gente preparada, abogados de primera línea, gente que había estudiado administración de empresas, incluso en universidades Ivy League, ¿no? Del otro lado, pues se fueron a preparar como pues para manejar este tipo de empresas de este tamaño y con esas utilidades millonarias que el cártel de Sinaloa, al igual que otros cárteles en México, generó durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, y tú haces una muy buena referencia, porque de ser carteles de la droga se convirtieron en narco holdings, es decir, empresas transnacionales como un McDonald's. La central era Sinaloa, en el caso específico del cartel de Sinaloa, y tenía sucursales no solamente a lo largo de la República Mexicana, sino alrededor del mundo. Vimos
crecer el imperio del Chapo Guzmán. Él fue el innovador, el que pudo traficar droga metiendo los estupefacientes, ¿recuerdas? En plátanos de plástico, en latas de chiles. Inclusive crearon una marca, Yuri, para, pues, para hacer ese trasiego ilegal de drogas del otro lado de la frontera, es decir, para llegar a Estados Unidos. El Chapo Guzmán también fue uno de los principales artífices de los túneles que conectaban, iba a decir. conectaban O sea, México con porque Estados estaban los Unidos. aviones cuando Amado Carrillo, pero el Chapo, su gran innovación, digamos, de ingeniería, fue la construcción de túneles que pasaban de México a Estados Unidos, ¿no? Por eso, mira, recibió varios motes el Chapo Guzmán. Desde el rápido, en sus inicios le decían el rápido, porque él podía hacer trasiego de drogas en el menor tiempo posible, a diferencia de otros capos. También le decían el señor de la montaña, justo porque estaba sus mayores escondites en la Sierra de Badiraguato o en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado, que comprende los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Pero también le decían el señor de los túneles, justamente porque conectaban en la frontera norte con México, sobre todo en Tijuana, estos túneles que llegaban a San Diego, por ejemplo, ¿no? Salían en una alcantarilla o llegaban a una casa que no estaba habitada y bueno, de ahí sacaban la droga y la repartían por todo Estados Unidos. No, bueno, y me extraña que nadie le haya puesto el Houdini mexicano, ¿no? Porque esa ¿Sí? Capacidad para escaparse, Sí. como lo hacía Houdini, ese mago tan famoso también hace unas décadas, pero la verdad es que el Chapo Guzmán logró escaparse en México de 2 cárceles de máxima seguridad, de 2, De 2. no de una, de 2, en 2 ocasiones. Del Altiplano y de Puente Grande. Así es. Que son de las, como bien refieres, que se construyeron justo a principios de la década de 1990, casi ya al final de la administración de Salinas de Gortari, justo por el mismo que fundó el CISEN, hoy CNI, Centro Nacional de Inteligencia, el entonces director Jorge Carrillo Lea, ¿no? Y él, en algún momento yo lo entrevisté y me decía que estos penales tenían una especie de sombrero electrónico, es decir, no entraban ni salían comunicaciones. El piso, donde estaban cimentados, ¿no? Las cárceles tenían también sensores, donde si había algún tipo de movimiento o alguien picaba, pues se sentía esa vibración y lo detectaba el propio sistema y hablaban de una evasión. Por eso te hago este contexto. Es impresionante que tengan, o tiene, no sé, tecnología en ese momento sofisticada este penal, que el Chapo Guzmán pudo escapar supuestamente en la segunda evasión por un túnel de 1.5 kilómetros. En la segunda, porque en la primera, en teoría, salió en el carrito de la ropa lavandería sucia, ¿no? Que esa es una teoría, porque en realidad cuando ocurre el escape del Chapo Guzmán de Puente Grande, podemos constatar ya conforme han pasado los años y las investigaciones periodísticas, que más bien pues, fue un operativo, un montaje también del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el Chapo Guzmán salió vestido con un uniforme de la extinta... Y alborotado, vestido y alborotado. Con un uniforme de la extinta Agencia Federal de Investigaciones de la AFI. Oye, bueno, pues es que esos ligas, ¿no? Esos hilos, los puedes ir tejiendo y te hace mucho sentido todo lo que ha pasado en México durante décadas, ¿no? El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán sí eran compadres, o sea, sí, no nada más eran socios, sino que eran algo muy parecido a una familia elegida, ¿no? Fíjate, creo que lo describes perfecto porque... Se conocen justo en el tema del mundo del AMPA. Recordemos que el Chapo Guzmán inició como pistolero. No, me parece que de Miguel Ángel Félix Gallardo o de Ernesto Fonseca Carrillo, pero empezó ahí. Y el Mayo Zambada también tenía contactos ya con algunos de estos viejos capos de la droga. Y bueno, empiezan a hacer migas y cuando se hace la repartición, cuando se crea esta federación de cárteles, cuando Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel, Félix Gallardo y Doneto les dicen, bueno, vamos a empezar a repartir, bueno, a los Arellano Félix les toca Tijuana, al Azul Esparragosa le toca Guadalajara, y bueno, al Mayo Zambada y al Chapo le va a tocar Sinaloa. Como en la serie de Narcos, ¿no? Ahí lo contaron, ajá. Justo así, justo así. Y entonces ahí es cuando empieza realmente una buena alianza, una buena relación entre estos dos viejos lobos de mar del narcotráfico y empiezan a tener relaciones más íntimas, me refiero a pues asistir a las mismas comidas familiares, relacionarse inclusive las familias entre sí. Por ahí hay un caso también emblemático que yo narré hace unos años, 2016, 2017, donde una de las hijas del Chapo Guzmán, Rosa Isela Guzmán, bueno, estuvo involucrada sentimentalmente con Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Entonces empiezan y hemos visto que una constante en el cártel de Sinaloa es que muchos de sus miembros tienen relaciones entre sí y no es fortuito,
porque eso también garantiza que muchos de esos negocios que se han consolidado del crimen organizado pues tengan un aval y tengan la confianza. Me atrevo a decir que el cártel de Sinaloa muy pocas veces ha tenido traiciones porque el mismo negocio ha quedado en familia. Hemos visto muy pocas bajas o muy pocas traiciones, hasta recientemente, que ya llegaremos a ello, la Sí. del Mayo Zambada, pero no hubo pues algo notorio en el mundo criminal que hayamos podido decir que fue una traición entre estas dos familias. Se llevaban muy bien, eran cómplices, eran amigos, eran colegas, eran socios criminales que les permitió operar, como bien decías, o al menos en el caso del Mayo Zambada, por más de medio siglo. Al Mayo Zambada no lo agarró nunca nadie. No. Por ahí pues hay una entrevista muy famosa que le hizo Shere del Ujú. Papá, ¿no? Cuando él dirigía la revista Proceso, pero en realidad jamás lo agarraron, jamás estuvo tras las rejas. Pues digamos, todo su sistema de seguridad y de camuflaje siempre fue muy efectivo, ¿no? Fue muy efectivo porque supo comprar las voluntades políticas y empresariales, supo moverse también en el mundo del AMPA con una discreción absoluta, a diferencia de los jóvenes capos que hoy vemos como Iván Archibaldo, Jesús Alfredo en su momento, otros tantos como este personaje José Rodrigo Arechiga Gamboa, por ejemplo, el Chino Antrax, Damaso López Serrano, el Minilic, Ujú. que les gustaba exhibirse en redes sociales y mostrar, mira, tengo esta Pantera, bueno, pero yo tengo un Tigre de Bengala, bueno, pero yo tengo el nuevo Ferrari, bueno, pero yo tengo la nueva AMG de Este Mercedes-Benz. cuerno de chivo, así. Yo tengo este cuerno de chivo bañado con diamantes, sí, pero o sea, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones que hoy son muy fáciles, muy visibles, muy... ¿Habrá tenido algo que ver? Te lo pregunto porque tú llevas muchos años, José Luis, estudiando estos temas. ¿Habrá tenido algo que ver el fenómeno absoluto que fueron las narcoseries durante una década Ujú, completa? ujú. Y entonces verse ellos a sí mismos o a sus papás o a sus tíos reflejados en la pantalla con tales niveles de Sí, popularidad y de rating y de éxito y de romantización también un poco sí. de del oficio, del narcooficio mexicano. ¿Habrá tenido que ver eso para que a los hijos, a esta nueva, digamos, Ujú, ujú. generación de narcotraficantes, se le antojara también tener esa pantalla y tener esa notoriedad? Yo creo que sí. Te comentaba del uso de redes sociales. Ujú. Ellos, a ver, en el caso, te voy a poner un ejemplo en específico, el caso de Damaso López Serrano el Minilic contra Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito. Siempre tuvieron un pique no solamente por tener los mejores carros, ir a las mejores escuelas, tener a las mujeres más bellas, conseguir a través de la simpatía de su padre, pues ciertos beneficios económicos para presumirlos en las calles, ir a los mejores bares, ¿no? Y ligar con la chica más guapa y llevarla a su casa. Siempre hubo ese pique, cosa que no hacían los viejos capos, ¿no? Recordemos el Mayo Zambada, lo que referías hace un momento, nunca lo atraparon, nunca le siguieron, ni siquiera estuvieron a punto de, ¿no? Seguirle la huella para en algún momento un operativo que casi lo capture, casi lo aprenda. No, nunca existió eso. Ahora esta nueva generación sí está enfocada en usar sus redes sociales para mostrar las casas en las que viven, los viajes que hacen a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, los relojes Rolex que portan. Es decir, si hay una necesidad también de reconocimiento por parte de la sociedad y también, pues, ganar la simpatía de los jóvenes que también ven el narcotráfico como algo aspiracional. El gobierno mexicano recaptura al Chapo Guzmán, finalmente lo extraditan a Estados Unidos, Ujú, estaba muy requerido desde hace muchísimo tiempo ujú. por el gobierno de Estados Unidos, ya está en la pues sí, en la cárcel en Nueva York y llevando todo el juicio en Estados Unidos, cuando de repente pasa pues, ¿qué fue? Captura, retiro, Ujú. negociación. ¿Qué pasó con el Mayo Zambada? Pues mira, fue algo muy fortuito en el caso del Mayo Zambada. Recordemos que el juicio del Chapo Guzmán termina y concluye con una cadena perpetua, lo decíamos antes de entrar aquí al programa, con una cadena perpetua más 30 años, O ¿no? sea que el Chapo Guzmán va a seguir en la cárcel, aun cuando ya esté en el Campo Santo, digamos, aunque ya esté Sí. en el más allá, va a seguir pagando 30 años más. Imagínate eso, ¿no? O sea, una Ujú. pena tan férrea
impuesta por el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que por eso muchos de los capos que recordemos que enviaron a principios de este año una horda de criminales que fueron expulsados. Ni 29 siquiera para ser 29, exactos, ¿no? Sí, 29 narcos, y los que les tocaba la Corte del Distrito Este decían, ¡ay! Pues es la más dura y es la donde fue juzgada el Chapo Guzmán, y creo que ahí los capos que se enfrentarían a esa justicia pues sí serían demasiado castigados, vamos a ponerlo así. Pero pasa lo del Chapo Guzmán, ¿no? Años después ocurre esta entrega, traición, ¿cómo le podemos llamar?, de Ismael Mayo Zambada a manos... Es que no sabemos, ¿no? Todavía no se sabe bien, esa historia, ¿no? Con todos los matices, pero ocurre justo el 25 de julio del 2024, ya se va a cumplir un año prácticamente de la entrega, y lo que dicen, y de acuerdo también con mis fuentes, es que fue entregado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, en un inicio, meses antes de esta fecha, antes del 25 de julio, quizás 2-3 meses antes, el Güero Moreno, como le dicen también, ya estaba pensando en entregarse él. Había tenido algunos contactos con el FBI, con el Departamento de Justicia, inclusive con la DEA, y es cuando, en última instancia, insisto, días antes de que se orquestara esa entrega, de que bajara ese avión provisto por el FBI para Joaquín Guzmán López, es que deciden entregar al Mayo Zambada como una moneda de cambio. Y hay que dejar en claro por qué. Ocurre. Exacto, ¿a cambio de qué? Exacto. Recuerdas que años antes, 2019, ocurre el primer culiacanazo en Sinaloa, que acaba con la liberación del propio Ovidio Guzmán López, dicho por el presidente López Obrador. Él dijo, yo ordené la inmediata liberación de Ovidio o de este presunto delincuente para evitar un derramamiento de sangre, fue lo que dijo el expresidente. Y después ocurre, en enero del 2023, la captura de Ovidio Guzmán y lo extraditan. La recaptura. La recaptura, sí. Y lo extraditan en septiembre del 2023, es decir, 9 meses después. Ahí ocurre algo interesante, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, en uno de los pasajes del libro de los Chapitos, que el Chapo Guzmán le dijo a sus hijos, así tajantemente, el día que ustedes tomen la decisión, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y a qué se refería el Chapo Guzmán? El día que ustedes se decidan entregar, ya saben que tienen que entregar a mi compadre y ex socio criminal, el Mayo Zambada, porque solo así les iban a garantizar a los chapitos, los que llegaran, o los que están por llegar, o los que tienen intenciones de arribar a Estados Unidos, garantizarles mejores condiciones mejores condiciones jurídicas en caso de un eventual juicio. Bueno, me voy a regresar. Ese tipo de cuestiones son las que toma en consideración Joaquín Guzmán López para, de última hora, orquestar todo un operativo, que ya después hablaremos con detalle de ello en una nueva obra que voy a sacar, mi querida Yuri. ¿Sí? Un nuevo libro. Estás ahorita trabajando en otro libro. Investigación. Okay. Una investigación profunda que va a poner matices sobre todo esto que hemos estado platicando. ¿Y cuándo sale? Sale en, esperemos, agosto-septiembre de este año. Bueno, pues regresas cuando salga. No, claro, pero encantado. mientras cuéntame. Bueno, pues entregan justamente al Mayo Zambada de última hora y lo llevan en el mismo avión. Y es ahí cuando salen este intercambio de cartas del Mayo Zambada una vez que arriba a Estados Unidos, donde su abogado Frank Pérez dice, pues es que sacaron a mi cliente del país, lo secuestraron, es decir, lo cooptaron en contra de su voluntad, pero los chapitos ya tenían la estrategia en sus manos. Vamos a entregar al Mayo Zambada porque eso nos va a garantizar mejores condiciones jurídicas, lo que hoy estamos viendo. Vimos que a principios de este año, no tan principios, en mayo, llegaron 17 familiares de Ovidio Guzmán López por la garita de San Isidro. Por la garita caminando, ¿no? Ajá. Entonces, eso te habla de que antes de que se estableciera ya una audiencia de culpabilidad, que va a ocurrir el próximo 9 de julio, la de Ovidio. La de Ovidio, sí. Y la del 15 de julio de su hermano Joaquín Guzmán López, que fue quien entregó al Mayo Zambada. O sea, eso les iba a garantizar la llegada de los familiares. Y también que ellos empezaran a hablar, Yuri, de ciertos casos que hoy vemos demasiado alarmantes. No es fortuito la llegada de los 17 familiares y tampoco es fortuito que varios bancos en México, incluido Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo, estén involucrados como los principales lavadores de activos del cártel de Sinaloa. Empiezan a salir algunos destellos, algunos casos, y no podemos dejar perder de vista. Tampoco, y hay que decirlo, o sea,
el Departamento del Tesoro no ha entregado realmente ninguna No, prueba de nada, ¿no? Y eso estaremos también esperando que las entreguen, porque efectivamente, si no, pues es una carpeta vacía, claro, ¿no? O sea, y México también no puede decir, ah, pues aquí con puras carpetas vacías yo voy a estar arrodillado, ¿no? claro. Pero déjame preguntarte una cosa, porque ya nos fuimos a que están cruzando por la garita de Sí, San es cierto. Isidro, pero la verdad es que no, o sea, no es como que de este lado del río Bravo no pasara nada, al contrario. Y eso yo te quiero preguntar, porque creo que tú lo tienes muy mapeado, Ajá. José Luis. ¿Qué pasó? Porque entonces está la chapiza, ¿no? Los chapitos, y está la malliza, y de repente Sinaloa se convierte en un Sí. campo de guerra. Fíjate, 25 de julio entregan al Mayo Zambada y hubo una reunión, Yuri, que muy pocos lo han documentado, entre agosto, finales de agosto, principios de septiembre, entre Ismael Zambada y Kairos, el Mayito Flaco, quien queda al mando de su organización, la Malliza, ¿no? Que él lo denomina así, tras la caída de su padre. Hace un llamado a Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, con quien después se alía. Hace un llamado a Iván Archibaldo Guzmán Salazar y a otros elementos de otras organizaciones de Sinaloa y dicen, oigan, pues vamos a reunirnos para ver cómo va a quedar el asunto, ¿no? Pues mi papá ya se fue, ya, ahora sí que haya sido, como dice la clásica, y no va Iván Archibaldo a la reunión, lo toma como un desaire, el Mayito Flaco, y en septiembre del 2024 inicia esta guerra fratricida, es decir, entre las dos facciones de la Sí. Chapiza y la Malliza. Y eso es algo muy alarmante porque a pesar de que el Mayito Flaco, sin exculparlo, quiere mediar la situación, no lo logra y empieza a atacar puntos clave pues de los chapitos, desde restaurantes, hoteles, estos máquinas tragamonedas o jugadas, que son los que se dedican los chapitos a extorsionar, licorerías, restaurantes, etcétera, empiezan a atacar el Mayito Flaco y ahí se arma una guerra intestina, no solamente por el control del cártel, sino por el control de la marca, el cártel de Sinaloa. Oye, pero no nada más, lamentablemente no es nada más que la guerra sea, ah, bueno, pues estas máquinas tragamonedas son tuyas o este restaurante es tuyo, lo voy a atacar, sino que en realidad, pues toda la gente que vive, sobre todo en Culiacán, Sí. pero en Sinaloa en general, pero particularmente en Culiacán, pues perdieron toda la paz y la tranquilidad que en algún momento sí llegaron a tener, ¿no? Y están viviendo, digamos, bajo fuego Sí. permanentemente, ¿no? Y ya el desplazamiento forzado en Culiacán ya es una realidad que nadie puede negar. Y en realidad, pues la violencia, y además hace unas semanas Sí. volvimos a ver ahorcados, colgados, degollados en Culiacán, sí, ya con unos desplantes y unas manifestaciones de violencia eh, bien preocupantes y bien aterradores, sobre todo para la gente que ahí vive. Pero a todos nos preocupa, José Luis. Nos preocupa demasiado, Yuri, y yo lo he dicho en otros espacios, incluido en los que me has tenido la oportunidad de invitar, que Sinaloa vive el peor grado de la violencia, o vivía hasta hace unos meses el peor grado de la violencia, que era el silencio. O sea, nada en el Estado se movía sin el aval, sin la venia, sin el contubernio del crimen organizado, sin el aval de la chapiza, sin la venia de la malliza. Es decir, todo estaba tan cooptado por el crimen organizado que no pasaba nada sin que ellos se enteraran. Vivían en una especie de pax narca y cuando deciden reventar, y lo vimos con el primer Culiacanazo en 2019, que ellos podían sitiar la ciudad y hacerla prácticamente suya para repeler un ataque contra los miembros del crimen organizado. Pasó lo mismo ahora con la guerra, ¿no? Vemos la cantidad de arsenal que tienen, vemos la cantidad de operaciones contra ciertos negocios que creían lícitos, bueno, pues son prácticamente los que lavan dinero. Vemos punteros, estos personajes que se dedican a cuidar zonas y vigilar de un lado a otro. Vemos reclutamiento masivo también de jóvenes a los que les pagan una cantidad ínfima por irse a combatir a una facción contraria. Inclusive vemos que Ya no son halcones, no, ya son sicarios desde chiquititos, ¿no? 16, 17 Ujú. años, 15 años, con que sepan, va a sonar horrible lo que te voy a decir, pero con que sepan accionar un arma, están dentro. Y los toman como si fueran caiviles, o sea, dedicados realmente a la muerte, ¿no? Entonces, han sido reclutados inclusive algunos con mentiras. Decir, vente, ¿quieres formar parte de la chapiza? Vente.
te vamos a dotar de dinero, tal, 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 tal. Llegan, no eres de la chapiza. Somos la malliza y vas a trabajar para nosotros. Entonces, de repente les cambian como el chip, los mandan llamar con engaños y ellos empiezan de alguna manera a trabajar de manera forzada en el crimen organizado. Una esperanza de vida de no más de 10 años cuando los cooptan, ¿eh? O Sí. sea, eso está muy documentado y duran aproximadamente, a quienes les va muy bien, pues sí, vivirán más de 10 años, pero la esperanza de vida que estos chavitos y chavitas también Sí. tienen una vez que que ingresan, digamos, a alguno de los, y no nada más en el cártel de Sinaloa, En en todos, cualquiera de sí. los cárteles, es una esperanza de vida no mayor a 10 años. Pero déjame hacer un paréntesis. En la administración pasada, en la de Andrés Manuel López Obrador, hubo 2 programas insignia sociales: Becas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, que uno de los principales elementos o la principal promesa de ese destino de recursos tan vasto que hicieron era arrebatar a la criminalidad a los jóvenes que estaban, pues, de alguna manera sensibles o endebles o vulnerables a ser cooptados por el crimen organizado. Y no está comprobado, Yuri, o sea, con estadística, o sea, con casos reales de que los jóvenes hayan salido de la criminalidad o que les hayan arrebatado al cártel Jalisco, al cártel de Sinaloa, a la Nueva Familia Michoacana, a quien quieras, a esos personajes de menos de 18 años que están ahora inmersos en el crimen organizado. No hay una estadística real para saber si esos programas funcionaron y los jóvenes prefirieron dedicarse a actividades legales o lícitas o entrar al mercado laboral formal que dedicarse a la delincuencia organizada. Es trágico. Sí, deberíamos de tener muchísima claridad en los Exacto. números, en las estadísticas. Nos queda ya no tanto tiempo y tengo tantas preguntas que hacerte, José Luis. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para pues no para el cártel de Sinaloa, sino para Culiacán? Claro. Bueno, porque ahí también está el tema de una violencia que pues, no puede apagar nadie. Sí. Y qué frustrante. ¿Qué sigue para Culiacán? ¿Qué sigue para Sinaloa? Mira, lamentablemente Sinaloa ahora se ha convertido en el estado más violento de México. No vamos a decir que desplazó. Más de 400 muertos desde septiembre a la fecha, ¿no? Es una cosa abismal. aterradora, sí. Y no es como en este ranking, pues, poco honroso, ¿no? Que un estado destrone al otro y no es, o sea, el baile de las cifras es tremendo. Yo creo que aquí hay un componente que es muy interesante y que realmente debería de seguirse una línea de investigación muy férrea. Estamos hablando del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, al que no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Y la verdad es que yo he hecho un llamado a que renuncie. Porque en un estado que tiene esa clase de ingobernabilidad, donde negocios cierran, donde ciudadanos tienen que estar sujetos a un toque de queda. A ver, y supongamos que Rocha Moya renuncia. ¿Y luego? O sea, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo se resuelve este problema de violencia que se vive en Sinaloa? Fíjate, yo lo decía malamente, pero es que, hemos platicado cosas muy sensibles fuera del aire tú y yo, que no los vamos a decir aquí, pero me refiero a que hoy día el poder del crimen organizado ya es tal que es imposible no pactar con él y a veces parecería la única vía o la única solución. Yo creo que tiene que llegar una nueva fuerza política al Estado, en el caso de Sinaloa, a poner orden o a restablecer este nuevo orden criminal que se está gestando. Es decir, con la guerra entre Chapos y Mayos, Yuri, yo creo que de ahí va a prevalecer solamente uno. Hemos visto que los chapitos se han aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más fuerte que gobierna y que tiene presencia en 32 de los 32 estados de la República. Yo creo que puede ser que prevalezca esa fusión y alguna de estas dos organizaciones tiene que ceder o tienen que reintegrarse otra vez para restablecer la paz. Pero esto tiene que ver también con la propia voluntad política que tengan los gobernantes para poder, pues no sé si llamarle otra vez, generar una nueva Pax Narca, porque ya no se va a poder quitar el crimen, no se puede quitar ese quiste o ese cáncer tan rápido, tan fácil. Bueno, y aunque fueras capaz de generar una nueva Pax Narca, siguiendo tu argumento, José Luis, lo cierto pues es que tienes ahora, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas 5 décadas, aunque siempre ha tenido un interés muy particular Estados Unidos en lo que pasa en nuestro país con el tema del crimen organizado, ahorita pues lo cierto es que hay una crisis de fentanilo espantosa en Estados Unidos que les cuesta
cuesta tantos muertos del otro lado del río Bravo como nos cuesta a nosotros de el tema de la violencia. Entonces, pues aunque hagas una Pax Narca, aunque la lograras, lo cierto es que Estados Unidos ya tiene claramente una estrategia muy desarrollada, pues ya son organizaciones terroristas Sí, a ya. los ojos de Estados Unidos, ¿no? Ya los catalogan así y mira, bien lo referías tú. Del otro lado de la frontera están el principal consumidor de drogas en el mundo. ¿Para dónde llegan las armas? Bueno, para el lado sur de Estados Unidos, que Así es México. Entonces, hay una relación hasta simbiótica que no termina de desintegrarse porque el mal está en ambos lados de la frontera y la voluntad política a veces, tanto de los funcionarios estadounidenses, no pega o no llega hasta acá y viceversa. Es decir, pueden capturar a Ovidio, pueden capturar a Joaquín Guzmán López, pueden ahora emprender acciones legales contra Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, pueden agarrar al Mencho, pero desgraciadamente el crimen organizado no se va a acabar porque, a ver, delincuencia organizada en más de 22 tipos de delitos, o sea, 22 tipologías, para empezar. Y después, toda la derrama económica y todo el andamiaje institucional, político, criminal que existe para mantener a los cárteles de la droga. Es decir, ese andamiaje, ¿cuándo lo van a desintegrar? ¿Cuándo lo van a desconectar? Esa corriente. ¿Dónde están todas las empresas que lavan dinero? ¿Quiénes son los políticos que están detrás de ello? Representa el crimen organizado seguramente un gran porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, Yuri. Bueno, pero al menos ya no estamos en la época de abrazos no balazos, ¿no? Digamos, eso sí ha cambiado del sexenio de López Obrador al sexenio de Claudia Sheinbaum. Sí hay nuevamente por lo menos un compromiso de la seguridad, ¿no? De las autoridades de seguridad públicas encabezadas por Omar García Harfuch. Sí, pues vamos, no puedes tampoco dejar que ahora sí que cada quien haga lo que se le dé la gana, porque la cantidad, no nada más de muertos de un lado y del otro lado de la frontera, que es lo más grave, pero también las economías afectadísimas y ahorita particularmente la mexicana puesta en jaque por la estrategia que ha decidido y las exigencias que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos, ¿no? Hay que reconocer eso, o sea, hay que reconocer también lo que se hace bien. Y la voluntad que tiene el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de Omar García Harfuch, es un reconocimiento absoluto porque yo lo dije al principio de que empezaba el sexenio, dije, ahora se viene una narrativa distinta porque Omar sabe hacer las cosas, Omar tiene esa capacidad táctica, tiene buena relación con Estados Unidos, está apostando por la inteligencia. Nada más que corre en una línea muy delgada y espero que no ocurra. En verdad, yo apelo a su buena voluntad y a sus ganas de querer hacer bien las cosas en México, que no se convierta en el próximo Genaro García Luna. Es decir, que acumule tanto poder o que se engolosine tanto con el tema de seguridad que termine por desviar el objetivo principal. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero se están haciendo las cosas bien. Ha habido fuertes operativos, ha habido aseguramientos de grandes cantidades de fentanilo, han capturado a muchos de estos generadores de violencia, como ahora se les dice, o narcotraficantes, o capos, o delincuentes, o presuntos criminales. Creo que va muy bien, pero también necesita la voluntad política de todas las demás organizaciones. Me refiero a la Secretaría de la Defensa Nacional con el general Ricardo Trevilla, con quien decían que había una fricción o un choque, ¿no? Con la Secretaría de Marina. No le dieron policía a él, entonces tiene que haber una coordinación entre estas dos y también de la Guardia Nacional, apelando siempre a que se ataquen las causas también de manera interna. Hay mucha corrupción en todas las instituciones de gobierno, hay muchos sobornos y hay muchos que todavía siguen recibiendo esos incentivos, vamos a decirlo así, por parte del narcotráfico. Entonces, un voto de confianza, es muy pronto para conocer los resultados, casi a un año de la administración de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si en la praxis esto se traduce a una buena situación de gobernabilidad y a una paz en los estados más asediados y golpeados por el narco. Y pensando en lo que ya viene, en algún momento, hace una década, hablábamos de que quizá la única verdadera forma de combatir al narcotráfico iba a ser apostar por la legalización de las drogas, ¿no? Y bueno, ha pasado una década. En Estados Unidos ya no nada más la producción, sino comercialización, fiesta y recreación, al menos de la marihuana, en un montón, ¿no? De la cannabis, en un montón de estados de la Unión Americana ya se legalizó. O sea, Estados Unidos sí transitó hacia allá y México no. Sí. Ese tema, sí, tú que eres experto en los temas, ¿ese tema podría volver a estar sobre la mesa en México o de plano ya
Yo creo que ya llegamos muy tarde. Llegamos muy tarde. Recordemos que en América Latina, Uruguay creo que fue el primer país en despenalizar la marihuana. Hemos visto casos como el de Holanda, en Estados Unidos mismo, ¿no? Hay más, por ejemplo, dispensarios de cannabis en Los Ángeles que cafeterías Starbucks, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que era un negocio para el Estado también. Pudo haber conseguido una buena renta y orientar. Es que México no tuvo la visión, pero era orientar la posible adicción o el consumo desmedido de la droga no como un problema de seguridad, sino como un tema de salud pública. Salud pública, es correcto. Como lo estaban haciendo otros países, ¿no? Pero no lo supo ver y no le pudieron arrebatar ese mercado pujante que en ese momento representaba la marihuana para el crimen organizado. Hoy día ya no lo es. Vemos que se puede hacer fentanilo. Ni la heroína. No, ni la heroína. O sea, el caso de Ayotzinapa, pues pasó justamente por los plantíos de amapola que hay o había, ya no sé si siquiera si siguen existiendo, que había en Guerrero, ¿no? Sí. O sea, una tragedia de ese tamaño, pues había que voltear a ver claro. La flor de la amapola sembrada en Guerrero, ¿no? Sí. Pero ya ni siquiera eso es rentable. No, ya no es rentable y hoy día es el fentanilo, ¿no? Que en dosis muy bajas pues es realmente mortal y adictivo y lo pueden hacer en... 2 miligramos. 2 miligramos. Te matan. ¿No? Sí, granitos de sal prácticamente. Y lo que hacen ahora es en laboratorios clandestinos en la sierra, ponle el estado que quieras, lamentablemente, hacen tandas de entre 15, 20 hasta 50 mil pesos y eso te puede dejar una derrama económica de hasta 2.5 millones de dólares en el mercado americano. Entonces dices, y además la transportación es muy fácil, ¿no? Ya son pastillas, ya no son grandes cargamentos como la marihuana o la coca, que es muy difícil de compactar, ¿no? Esto es más sencillo, ¿no? Y está mal, ¿no? Está mal que haya llegado a ese punto y que la sofisticación de los cárteles esté siempre en esta inventiva y en esta innovación de querer tener el mejor producto para Estados Unidos. Volvemos al punto. ¿Qué tendría que venir? Ahora sí, ¿qué es lo que ya viene y lo que tendría que venir, José Luis? Una amplia colaboración entre Estados Unidos, México, inclusive Canadá, porque hay muchos laboratorios de fentanilo en Canadá. Se dice poco eso. Una gran colaboración en temas de seguridad, la desinstalación o la eliminación de estos andamiajes que permiten el lavado de dinero, que permiten que los brazos financieros de los cárteles sigan operando y evidentemente pues también un llamado de atención a México para que si hay necesidad de despenalizar algún tipo de consumo y que puedan acaparar rentas que muy probablemente le arrebaten al crimen organizado y orientar esto a políticas de salud pública, inclusive a programas sociales efectivos, eso sería lo ideal. Estoy viviendo en una utopía quizás, pero creo que necesitamos esa cooperación bilateral efectiva que no solo se dedique a capturar capos o a encerrarlos o a ponerles una pena capital o a imponerles una pena de muerte. Creo que tiene que ser más integral la política antidrogas a nivel a nivel trilateral, ¿no? En estos 3 países. Pues bueno, regresas cuando tu nuevo libro esté listo, José Luis Montenegro. Por lo pronto, ahí está afuera ya en todos los anaqueles el libro de los chapitos. Y yo creo que tenemos que enterarnos y tenemos que leer y tenemos que estar... Sí. Pues somos mexicanos y mexicanas, vivimos en este país y por lo menos sí tener mucha más claridad de exactamente en dónde estamos viviendo. No, y por ejemplo, yo no apelo a que lean cierto medio o cierto, cierto programa en televisión, de radio o internet, que se fijen en todos, que por lo menos agarren 3 o 4 y que se formen un criterio pues un poquito más amplio, ¿no? Que sean críticos de lo que ven y no que todo lo que escuchan o ven en las redes sociales lo asuman como verdadero. Creo que esa es también la parte de ser un poco quisquilloso, ¿no? Las fake news, ¿no? Por ejemplo. Pero te agradezco mucho. Muchas gracias, José Luis Montenegro. Qué placer tenerte por acá. Gracias, Yuri. Recordarle a tu bello auditorio que compren los chapitos, ya decías tú, en todas las librerías, formato físico, audiolibro y digital. Y también que me escuchen, yo también tengo un podcast, mi querido Yuri, de Narcomundo, donde hablamos justo del tema de crimen organizado con mi gran colega, amigo periodista, Jesús Lemus Barajas. Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, José Luis. Yuri.